Shalom Ubrajot, paz y bendiciones, que Todopoderoso les bendiga y les guarde, en el nombre y los méritos del Mesías Yeshua. Mi nombre es Alejandro de la Cruz, y bajo la autoridad del permiso del Rode Carlos Rodríguez, líder principal de la Congregación Mesiánica Casa de Israel, ubicada en La Chorrera, Panamá, estamos aquí para compartir la palabra de nuestro Padre que está en el cielo. Damos gracias a Elohim que nos ha permitido llegar a este Yom Sheni, día segundo de la semana, día 19 del mes de Shevat del año 5785, según el calendario bíblico profético, que equivale al lunes 17 de febrero del año 2025. Vamos ahora a iniciar la lectura y los comentarios de la segunda aliyá de la parashá número 18, que se llama Mishpatim, que significa sentencias o leyes. Esta segunda aliyá se encuentra en el Sefer, en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 21, versículo 20, hasta el capítulo 22, versículo 4. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher bahar banu mikol ha'amim, Benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. Si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a los que le impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo. Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Y si un buey acorneare a un hombre o a una mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado, no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Pero si el buey fuera acorneador desde tiempo atrás, y a su dueño se le hubiere notificado, y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado, y también morirá su dueño. Si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. Haya acorneado a su hijo, o haya acorneado a la hija, conforme a este juicio se hará con él. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, y no la cubriere, y cayere allí buey o asno, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán el buey vivo, y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás, y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. Cuando alguno hurtare buey u oveja, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes, y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa, y fuere herido, y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher natan lanu Torah emet,
Behaye Olam Natabe Tojenu, Baruch atah Adonai Noten HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de veracidad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. En esta segunda aliyá de la parashá número 18, llamada Mishpatim, que significa sentencias o leyes, a partir de los versículos 21-20, se continúan dando una serie de instrucciones con respecto a la restitución si hubieren algún tipo de situación de que un amo hiriere a un siervo, una sierva, en caso de que cómo debería hacerse esta restitución, si el siervo muere, si la mujer estuviera embarazada y abortare. Bueno, se establecen este tipo de órdenes dadas por Adonai, que son de obligatorio cumplimiento. Y bueno, en esta porción en específico aparece la famosa ley que se llama popularmente la ley del talión, que es ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Esto está en el versículo 24. Y esto forma parte incluso de la cultura popular y tiene que ver con que no haya una venganza total, sino que haya un castigo justo, porque muchas veces se interpreta este versículo como algo que es negativo, que es malo, pero no es el caso. Es una medida, es para que el castigo, es para que el deseo del ofendido no vaya más allá de los límites, porque habían otras culturas, habían otros pueblos que tenían otras prácticas. Por ejemplo, es sabido que en el Imperio Romano, por ejemplo, los césares, cuando mataban a un traidor de su círculo cercano, una amistad que pretendía levantarse en contra de ellos. Recordemos que muchas veces los césares eran, mucha gente quería llegar al reinado y asesinaban personas y mataban generales y hacían cosas. Entonces, para ellos evitar la venganza de los descendientes, ellos muchas veces mataban a toda la familia, mataban niños pequeños, mataban mujeres, mataban absolutamente a todo el mundo. Y era una práctica extendida. También en otras culturas es muy común esto. Incluso hoy en día todavía se aplica mucho este tipo de ley en algunos países africanos, en países árabes, también en países donde hay una tradición que tiene que ver con el Islam, con la aplicación de la Sharia, que es la ley islámica. También existe este tipo de situación, que es el tema de la venganza, porque la venganza es un concepto que está muy arraigado en todo el Medio Oriente, que es donde se escribió las escrituras, y no forma parte solamente del pueblo de Israel, sino también de todos los pueblos circundantes. Y esta ley que tiene el pueblo de Israel es precisamente para que no exista para que el ofendido no vaya más allá de lo que Adonai estipula. ¿Por qué? Porque Adonai hace un juicio particular, un juicio específico sobre cada uno de los individuos. Los hijos no tienen por qué morir por los errores de los padres. Y este es el principio general de lo que está detrás de esta ley. Entonces, continuando con las leyes que aparecen en esta segunda lilla, están también el tema de los bueyes que no han sido completamente domesticados, los bueyes que acornean.
Y bueno, se habla ahí de la restitución, de que, bueno, las personas que pudieran morir en caso de que un buey de esto que acornea afectara a una persona, que debe hacer el familiar del afectado, qué ocurre con el buey. Casi siempre el buey muere, eh, o si no, la persona responsable se queda con el buey muerto y tiene que dar uno vivo, etcétera, etcétera. Todo este tipo de situaciones están legisladas, están compiladas en esta parte. Y también, por último, a partir del versículo 22, se habla de el caso de la restitución si aparecen ladrones. Recordemos que en Shemot 20 está prohibido robar, pero el hecho de que haya una prohibición, el hecho de que haya una disposición de parte de Adonai de que le prohíbe al pueblo robar, eso no significa que no van a haber ladrones, siempre van a haber ladrones. Pero aquí dice Adonai, aquí establece Adonai cuál va a ser la pena para los ladrones. Y esa pena es devolver el doble. Devolver el doble. Capítulo 22, versículo 4 dice: si fuera hallado con él hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Y esto es lo que tienen que hacer. Si leemos el versículo 3, dice: el ladrón hará completa restitución, si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Es muy interesante este versículo, tanto el 3 como el 4, porque uno de los grandes problemas que afectan a los países del tercer mundo, también algunos países del primer mundo, pero sobre todo el tercer mundo, países africanos, árabes, países de Latinoamérica, es el tema de la corrupción. Es el tema de la apropiación, del robo de fondos públicos, de dinero que es dinero de todas las personas. ¿Por qué? Porque cada uno de los ciudadanos del país tributan a través de impuestos, ya sean directos o indirectos, y eso es el tesoro nacional de cada país. Y es muy común, lamentablemente, que los políticos roben. De hecho, la excepción es que el político no robe, porque la norma es que roben, tristemente, en estos tiempos. Y es muy interesante cómo Adonai regula y ataja, como Adonai conoce el corazón del ser humano, como Adonai conoce que el poder corrompe. Bueno, Adonai da instrucciones y leyes tajantes para arrancar el mal del pueblo de Israel de raíz. Y fíjense que dice: si fuera hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si esto fuera una ley de verdad y se aplicase en los países que estoy hablando, Latinoamérica, África, países árabes, etc. Si eso fuera aplicado, si se escuchara el consejo de Adonai, prácticamente se erradicaría la corrupción, prácticamente. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie se arriesgaría a robar algo si después tiene que devolver ese algo y pagar aún el doble. O sea, es prácticamente nadie lo haría. ¿Por qué? Porque muchas veces el pensamiento que subyace es que la gente roba porque tiene necesidad. Y no es cierto. Las personas roban muchas veces, casi siempre, porque están educados en ese sistema de vida, porque no se les han sembrado valores, porque no se les ha dicho que no debe hacer eso. Pero si la ley fuera estricta, la gente no lo haría. Si la persona estuviera, incluso había una parte que dice que si la persona no tiene con qué restituir,
dice que sería vendido por su hurto. Eso está en el capítulo 22, versículo 3. Dice, si el ladrón habrá completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. O sea, imagínense, si una persona sería capaz de robar, si sabe que cometiendo ese crimen, o sea, podría terminar en la esclavitud. O sea, prácticamente nadie lo haría. Entonces, sería una ley muy buena. Y sabemos que esta ley se va a aplicar en el Olam Jabá, en el Mahua Shammai, en el reino de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia también dice que ningún homicida, ningún ladrón, ningún adúltero, dice, entrará en el reino de los cielos. O sea, allá no habrán ladrones. Y por eso también Yeshua nos enseñó que hagamos tesoros en los cielos, donde no hay, donde Elohim no corrompe, ni ladrones hurtan y minan. O sea, ahí no van a haber ladrones. Y eso es otra prueba más de por qué la Torah es eterna. O sea, a veces leemos las cosas de Brit Hadashah, o hermanos que no conocen las raíces hebreas leen cosas de Brit Hadashah y no las asocian con leyes, con sentencias, con mishpatim, que están dadas en el Taná, que están dadas en la Torah, y piensan que Brit Hadashah es algo nuevo, que está desconectado de esas raíces hebreas, de ese Taná, y es todo lo contrario. El comentario, la explicación de la Torah, del Taná, es el Brit Hadashah, y es la revelación total de Mashiach Yeshua. Pero las bases, los pilares de Brit Hadashah están en la Torah. No hay Brit Hadashah si no hay Torah. Entonces, en esta misma línea, en este mismo sentido, quiero seguir el comentario de lo que empezamos a hablar ayer, que es la vigencia de la Torah, porque la Torah no puede estar abolida de ninguna manera, y qué nos enseña la Torah. ¿Qué nos enseña? ¿Por qué entendemos que la Torah no está abolida? ¿Y por qué entendemos que ha habido una mala interpretación de algunos textos de Pablo? Ha habido una mala interpretación, evidentemente. Ayer hablamos de que la Torah está vigente porque van a haber jueces y van a haber oficiales que son los que ejecuten esa Torah. Eso es lo primero. Y vimos en qué pasajes estaban dados esto. Y vimos también que la Torah va unida principio de la fuerza. O sea, la ley, para que sea una ley efectiva, para que sea una ley eficaz, tiene que ser una ley de obligatorio cumplimiento. O sea, tiene que haber alguien que esté respaldado de manera legal para hacer cumplir esa ley. Si no fuera palabra vacía, si no fuera solamente tinta. Y la Torah no es no es palabra de hombre. La Torah tiene que ser cumplida, así como las leyes humanas tienen que ser cumplidas por los agentes de la ley, por los jueces, tienen que ser cumplidas por la policía, tienen que ser cumplidas por los cuerpos de seguridad del país, por los diferentes cuerpos de seguridad del país. Bueno, así también tienen que ser cumplidas la Torah de Adonai. ¿Por quién? Por sus enviados, por los pastores, tienen que ser enviados, tienen que ser cumplidas también por sus ángeles, tiene que ser cumplida por todo lo creado que se sujeta a la palabra de Adonai. Vimos también ayer que la Torah está vigente porque esa Torah va a ser la constitución que va a regir el reino de Israel en el Olam Jabá, en el mundo venidero, en la vida eterna, ¿no? Cuando venga el Mashiach y el Mashiach sea el rey de reyes. Y esto fue lo que vimos ayer. Ahora vamos a ver hoy otros aspectos de la Torah que tienen que ver, en primer lugar, que la Torah tiene un componente ético. ¿Por qué? Porque la Torah nos dice cómo debemos actuar en todo momento para tener una buena vida y qué debemos de no hacer, de evitar hacer para que nos vaya mal. Entonces, en este sentido, por eso es que se dice que hay mandamientos positivos y mandamientos negativos.
Y el resumen de esto es Romanos 7, capítulo 12, capítulo 7, versículo 12. Vamos a leer ahí un momentico. Romanos capítulo 7, versículo 12. Dice ahí la palabra del Eterno. De manera que la Torá, la ley, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces aquí vemos a Rab Shaul declarando que la Torá es buena. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los que somos malos somos nosotros. El problema es que nosotros tenemos un cuerpo carnal, una naturaleza caída, que esa naturaleza no quiere obedecer a la Torá de manera directa, no quiere someterse a ella, no quiere sujetarse a ella, sino que quiere estar en constante rebeldía contra ella. Por eso es que dice en el versículo 14, dice, porque sabemos que la Torá es espiritual, que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces Pablo, ¿qué está diciendo? Que la Torá está hecha ¿para quién? Para los transgresores, para los parricidas, para los matricidas, bueno, todo eso que leímos también ayer. Y las personas que se echan con varones, etcétera, 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 para los idólatras, para las personas que cometen secuestros, eso también lo vimos ayer. Y entonces todas las personas que cometan todas estas cosas no heredarán el reino. No heredarán el reino. Pero Pablo sí está diciendo, la ley es buena, la ley es santa, es justa. Y este es un principio que se les olvida a muchos hermanos que provienen de otro tipo de denominaciones y dicen que la Torá está clavada en la cruz sin entender el contexto en el que estaban hablando el apóstol Pablo. Pablo nunca, es más, Pablo guardaba Shabbat, Pablo hizo sacrificios en el templo. O sea, ¿cómo es posible que Pablo fuera a decir, a realizar tales actos y después dijera que la Torá está abolida? Eso no tenía ningún sentido, sino que es una mala interpretación. La Torá, lo que está clavado en la cruz son nuestras transgresiones. Nuestras transgresiones. Porque hay personas que cometen unas clases de delitos, otros cometen otras. Y de hecho son delitos diferentes con penas diferentes. Y hoy vamos a profundizar un poco más en eso. Otro principio más. Ya vimos que la ley es buena, el mandamiento es santo, justo y bueno. Por eso es que es necesario estudiar la Torá. Por eso es que es necesario, por eso es que no está abolida. Por eso es que debemos profundizar en ella. También tenemos que tener claro que la Torá no solamente es un conocimiento académico. La Torá no es un manual o sea, no es un diccionario, no es un código civil, no es un código penal, estrictamente hablando, no lo es. ¿Por qué? Porque contiene, además de aspectos legales, por supuesto, tiene también aspectos comunitarios, pero también tiene un componente que tiene que ver con la experiencia. Con la experiencia. Y esto es algo que conocen muchos que practican las leyes, la abogacía. En el derecho existe, además de la ley en sí misma, existe lo que se llama como una especie de tradición. Existe como una especie de tradición. ¿Por qué? Porque la ley, al practicarse, mientras más estable es en el tiempo, mientras más se mantiene, también hay como la ley tiene que servir para juzgar todo tipo de casos, en todo tipo de circunstancias. Bueno, también hay atenuantes y también hay agravantes, ¿no? Existen atenuantes, existen agravantes. Y la ley lo que trata es de actuar de manera general, pero también con la parte de ser llevada
a la manera específica, a cada caso en específico. Entonces, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque la ley tiene que tener una viabilidad, tiene que ser aplicada. Una ley que no es factible de ser aplicada no es una ley buena en sí misma. Se convierte en en tinta, se convierte en algo vacío, en algo sin sentido. Entonces el aspecto de la experiencia, el aspecto de poder ser aplicada es muy importante. Y sabemos que la Torá será aplicada en el Olam Haba. El conocimiento de Adonai llenará toda la tierra, como las aguas cubren la mar, ¿no? Y como dice Deuteronomio, he aquí viene el Señor con la Torá de fuego en su mano. ¿No es verdad? Entonces, ¿qué cosa es la ley basada con la experiencia? Cuando uno mezcla los principios académicos de la ley, porque la ley primero hay que entenderla, y aparte de entenderla, hay que aprender a aplicarla. Entonces, ¿qué hablamos de la parte de la experiencia, de la aplicación de la ley? Tiene que ver con la doctrina, que tiene que ver más con el comportamiento de los individuos, tiene que ver con el pasado del individuo, tiene que ver, por eso es que hablaba ahorita de agravantes y atenuantes, tiene que ver con el pasado del individuo, tiene que ver con la repercusión social del delito cometido, tiene que ver con todos esos elementos. Entonces vamos a ver algunos elementos para llevarlo a la práctica de qué significa la ley y otras palabras en hebreo que hablan sobre la ley y de características en específico que tiene la ley. Vamos a ir primero a Proverbios capítulo 4, versículo 2. Vamos allá un momentico. Dice la palabra en la Reina Valera de 60. Dice, porque os doy buena enseñanza, no desampararéis mi ley. En hebreo dice, ki lekaf tov natati lahen torati al sabobu. Y aquí aparecen dos palabras interesantes. Están las palabras lekaj, que aquí se traduce como enseñanza y significa también doctrina. Hay otros textos que lo traducen como doctrina, ahora voy a leer esos textos. Y están las palabras toratí. Toratí es mi ley, ¿no? Lekaf es doctrina, enseñanza, y toratí es mi ley, que viene de ahí viene Torah, ¿no? Entonces, si vemos este mismo versículo, Proverbios capítulo 4, versículo 2, en la Biblia de Jerusalén lo traduce de la siguiente manera, una manera bien interesante. Dice, porque es buena la doctrina que os enseño, no abandonéis mi lección. Dice que es buena la doctrina que os enseño. Es buena la doctrina que os enseño. En la Reina Valera de 1602, una de las Biblias más antiguas que hay, de las que tenemos completas, dice, porque os doy buena doctrina, no desampararéis mi ley. Y entonces, ¿qué significa eso? Por ejemplo, esta misma palabra, lekaj, que ya vimos que significa doctrina, que algunas Biblias lo traducen como doctrina, que aquí se traduce en la Reina Valera como enseñanza. Por ejemplo, si vamos a Isaías capítulo 29, versículo 24, vamos a ver qué dice ahí. Isaías 29, 24, dice ahí la palabra del Eterno, y los extraviados de espíritus aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Y la palabra que aparece ahí como doctrina es la palabra lekaj. Entonces, ¿qué significa la palabra lekaj? ¿Por qué estamos hablando de esta palabra? Porque la doctrina, la enseñanza, según la Torá, es una enseñanza práctica. Es una enseñanza donde el discípulo, el talmidín, aprende directamente del maestro, pero no es que aprende conocimientos académicos, sino que aprende cómo debe de vivir en todo momento. Él está aprendiendo. Él está
viendo cómo se debe de comportar, cómo debe vivir, porque él está tomando como referencia al maestro. No es como el día de hoy, que por ejemplo un alumno puede acudir a una academia de derecho, a una escuela de derecho, y el alumno está desconectado del maestro, porque el alumno ve apenas al maestro en algunos turnos de clases, en algunas conferencias, pero el alumno no sabe qué religión pertenece al maestro, con quién está casado, qué forma de pensar tiene. No, sencillamente él va, da su turno de clase y se va. Pero en el caso de Israel no. ¿Por qué? Porque en el caso de Israel los encargados de transmitir la enseñanza, ¿quiénes eran? Los levitas. Los levitas. Y ellos tenían que ser ejemplos. Ellos tenían que estar casados con una sola mujer, ellos tenían que guardar la Torá, ellos tenían que participar en los sacrificios, presidir los sacrificios, hacer las bendiciones. El Cohen Hagadol era de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, primeramente, después de otras familias, de Sadoc, y así. Pero vemos que esta palabra, lekaj, doctrina, enseñanza, lo vemos ya mezclado con la vida comunitaria, con la vida práctica. ¿De quién? De los levitas. Porque ellos tenían que ser el ejemplo. Por eso es que es tan grave que alguien que pertenece al sacerdocio, tanto en la alianza antigua como en la renovada, cometa pecado. No es lo mismo que cometa un pecado un pastor, no es lo mismo que cometa un pecado un hermano del liderazgo, a que cometa un pecado, ese mismo pecado lo cometa un hermano recién llegado. O alguien que no tiene responsabilidades. Por eso es que es tan grave. Y por eso es que no se puede, hay que cortar de raíz cuando hay un tipo de situación de este tipo. Hay que quitar completamente el liderazgo, hay que dejar a la persona que cayó en esto, hay que dejarla sin ningún tipo de responsabilidad. No es humillarlo, pero hay que quitarle la responsabilidad, porque es un peligro. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos hablando de la palabra lekaj? Porque el lekaj viene de la palabra lakaj, que significa tomar, traer, reprochar, envolver, endulzar, aceptar, adoptar, admitir. Todos estos verbos pueden ser traducidos como lakaj. Y es uno de las 4 copas. Recordemos que hay una que dice que yo os tomaré, yo lakaj. La casti, recordemos que una de las 4 copas del Seder de Pesa y de uno de esos pronunciamientos, recordemos que cada una de las 4 copas representaba 4 momentos diferentes en que Adonai se acercaba al pueblo y hacía un hecho portentoso, un tipo de redención. Y la casti era uno de ellos. Yo os tomaré, ¿no? Y esta palabra, lakaj, puede ser tomada como tanto en sentido positivo como en sentido negativo. O sea, si uno si uno toma, si uno absorbe, si uno se deja envolver por una doctrina falsa, bueno, también la persona sufre por un falso maestro. Bueno, la persona va a sufrir las consecuencias de estar en este falso sistema, ¿no? Entonces, ¿qué significa también la palabra lakaj? O sea, la palabra lekaj, que la raíz es la palabra lakaj, que es tomar. Significa también persuadir y significa tener suavidad en las palabras. O sea, significa que como que te convencen. Ese es el sentido de la palabra lekaj. Y por eso está tan asociado a doctrina y a enseñanza. Porque al final Adonai lo que quiere es que cada uno de nosotros le obedezcamos a él. Pero él no quiere robots. Él no quiere máquinas. Él quiere que nosotros le adoremos con nuestra voluntad, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Y que lo hagamos de libre y espontánea voluntad, ¿no? Entonces, que el sentido de esta palabra es la palabra también persuadir, es la palabra, es tener suavidad en las palabras. Por eso es que un maestro tiene que ser, además de ejemplo, tiene que saber explicar, tiene que saber
dar las palabras, ser lo más claro posible. ¿Por qué? Porque la Torá también es clara. La Torá, todas las palabras de Adonai las dio. Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es investigar. Nosotros lo que tenemos que hacer es conocer mucho más. Entonces, un ejemplo de esta palabra está en Proverbios capítulo 7, versículo 21. Y aquí la palabra lekaj, por eso dije ahorita que la palabra lekaj se asociaba, puede asociarse a lo bueno o a lo malo. Si te persuaden de hacer lo malo, tú también lo vas a hacer. Y aquí hay un ejemplo de la palabra lekaj en Proverbios capítulo 7, versículo 21. Y aquí aparece también la palabra lekaj. Dice, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, le obligó con la salamería de sus labios. Aquí están hablando de la mujer atrevida, de la mujer ramera, ¿no? Prostituta, que trata de seducir, que trata de engañar por medio de palabras, por medio de ofrecerse, de brindarse a un hombre sádico, ¿no? Porque ella quiere, ella necesita su pago, ¿no? Y entonces aquí en este versículo está empleada esa misma palabra, la persuasión, la suavidad de las palabras, se emplea en un sentido negativo para que la mujer atraiga al hombre, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos hablado de este otro aspecto de la Torá? Del aspecto de la experiencia. Pues porque Adonai no solamente va a juzgar a través de la o sea, Adonai no es un juez injusto, al contrario, es un juez completamente justo. Y él va a ver todas las causales en nuestra vida, todas, porque Adonai conoce toda nuestra historia desde antes que naciésemos, antes que viniéramos al mundo, cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, hasta el día de hoy, hasta el último día que moramos. Es más, Adonai ya conoce el día que vamos a morir, lo que nosotros no los conocemos, pero Adonai sí lo sabe. Entonces, lo que significa esto es que la Torá tiene un componente de experiencia, un componente vivo, porque la Torá está viva. Y la Torá no va a ser aplicada de manera impersonal sobre los seres humanos, sino que cada cual va a recibir el pago por sus buenas y por sus malas acciones, cada cual. De ahí no se va a escapar nadie. Entonces, hermanos, busquemos a Adonai en este tiempo, en este momento. La única manera de escapar a juicio venidero es aceptando que somos pecadores y que necesitamos la redención que es en el Mashiach Yeshua. Creer en el sacrificio del Mashiach Yeshua. La Torá está vigente, porque la Torá es estos mishpatim que estamos estudiando estarán vigentes en el Olam Habá, en el Mahu Hashamayim, en el reino de Israel, en el tiempo venidero. Entonces no podemos pensar que está abolida de ninguna manera, sino que los que entren allí es porque aceptaron, es porque son redimidos, porque aceptaron la sangre del Cordero en sus vidas. Recordemos que como en la muerte de los primogénitos, solo se salvaron aquellos que tenían la sangre que marcaba los dinteles de las puertas. Solamente aquellos. Entonces que el Eterno nos bendiga en este tiempo. Amén.